en de alguna forma nace con Verne, ¿no? Sí estamos de acuerdo en que fue Poe, un estadounidense, quien dio los primeros pasos para llevarla a cabo, y fue en Estados Unidos donde, ay, ¿qué está pasando? Ay, Dios Donde mío, ay, ayuda, ¿qué pasa? ¡oh, nos hackearon! ¡Nos ¡Nos hackearon! hackearon! ¿Qué pasó? No No, veo no debí nada. dejar entrar al furro, ayuda. Desapareció. Hola a todos y bienvenidos. Esperamos que estén teniendo un buen día, tarde, noche, desde donde quiera que nos estén escuchando. Bienvenidos una vez más a su podcast de confianza, Tintero. El día de hoy volvemos con esa segunda parte que habíamos prometido de literatura anglosajona, porque la primera vez solo nos centramos en autores ingleses y esta vez vamos a irnos un poco más a Norteamérica, tocando todo el territorio estadounidense sin llegar a Canadá, porque también supongo que en un futuro le haremos algo a Canadá por ahí. Así que antes de empezar con este bonito podcast, Maru, Héctor, Fátima, ¿cómo están el día de hoy? Estoy sentada, acalorada, acabada por la vida. Aquí sufriendo por la surada, y si no es surada, pues parece, y no quiero imaginarme cómo será cuando llega la surada real, pero pues respirando porque no hay otra forma de vivir. Chale. Chale. Qué fatalistas, Sí, ¿verdad? sí, sí. ¿Quién sabe cuántos Juguito de podcasts chale diciendo para el bien, alma. bien, y ya ahorita se destapa la verdad? Ay, Yo la sí, neta ya. tengo hambre, Ya la hace verdad de que hambre, güey, sí. ya hace hambre, como dicen los ratonzuelos de los memes chillosos. Arre por unos tacos. Arre por unos tacos. Vámonos. Y de momento, a donde nos vamos a ir es a hablar de autores estadounidenses, de literatura anglosajona. Así que para el podcast de hoy, Fátima, cuéntanos, ¿cómo está la literatura anglosajona en Estados Unidos? Está bien en Pues su casa. muy interesante, que es pues mi En inglés. muletilla, porque en todos lados, interesting, very interesting. Mi muletilla, pero en inglés. Pues como la anterior vez nos dimos cuenta que nos dedicamos a hablar de puro inglés, pues teníamos que irnos a su colonia principal, que sea Estados Unidos. Y pues es un caso pues bastante interesante cómo se va desarrollando las propuestas literarias eh, pues en este nuevo territorio lleno de puros inmigrantes que luego vendrían haciendo o que vendrían teniendo todo un pleito de cómo pues cómo identificarse, ¿no? Cuál sería la identidad cultural de América, Norteamérica, más específicamente Estados Unidos, porque Canadá forma parte de Norteamérica, bla, 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 bla. Así que paso el micrófono a otra persona porque se me estoy quedando en blanco. Héctor, yo te elijo. Tengo que responder. Porque siempre se me olvidan las preguntas, como que me pierdo. A ver, ¿qué tengo Porque Se que le viene responder? reinicia el borracho, Windows. viene borracho. Sí, se me reinicia el Windows. ¿Qué piensas de la literatura norteamericana? Pues a mí me gusta mucho la literatura estadounidense. Yo creo que es bastante cercana a nosotros de alguna forma, ¿no? Compartimos una de las fronteras más largas del mundo, si no es que la más larga del mundo, entonces pues creo que tenemos cosas en común. em, y sobre todo porque en Estados Unidos se ha practicado mucho la literatura de género, ¿no? El género negro, la ciencia ficción, el terror, la fantasía, y a mí me súper encantan. Entonces, pues creo que es como una de las fuentes de lectura más importantes que tengo, ¿no? Entonces, sí me gusta, independientemente de que nos podamos poner a hablar de colonialismo y de esas cosas tan manidas en la actualidad. Pues a mí sí me gusta bastante y vale la pena mucho leerla. Ahí está. Maru, Pues yo siempre he afirmado que soy muy consumidora de la literatura
de Estados Unidos, tanto de la más actual como de la, pues ya cuando comenzamos a meternos en estos mundos medio clásicos. En general, pues ahorita estamos leyendo, a lo mejor Fátima y yo, un poco más del siglo XX, porque hashtag clases, o leímos más literatura estadounidense del siglo XX, bueno, anglosajona en general, pero sí vimos muchos autores de allá. En realidad me gustan mucho varios de ellos, no podría decir que todos porque obviamente no los conozco a todos, pero me gusta mucho su forma de escribir. Entonces sí, igual a mí, yo soy fan. Pues Irving, bueno. ahora yo te elijo. Pues la verdad, yo no soy muy consumidor, por lo menos de manera consciente, de la literatura estadounidense. Gringa. Ajá, a lo mejor he leído textos, porque la neta no me acuerdo, muchas veces no sé de dónde son los autores, entonces... ¿Sabes qué pasa? mm, También que varias veces yo conozco muchas personas y yo fui una de ellas, que como le tenemos un rencor no tan ahí subconsciente a lo que representa la cultura de Estados Unidos, su relación con el resto de las Américas y en sí todo lo que representa la cultura del consumismo y todo esto, pues le decimos, no, Estados Unidos, qué fuchi, pero luego cuando nos ponemos a buscar los tantos obras que leemos nos damos cuenta, oh rayos, que estoy consumiendo muchos autores suyos. Y, y eso pasa seguido, me parece. mm, pero les digo, yo la verdad es que no me he interesado la verdad por el tema, o sea, sí conozco un par de autores, por ejemplo, Poe o Lovecraft, que me gustan, o sea, no voy a decir que no me gustan, obviamente me gustan, pero así de manera consciente de yo irme a meter a ver, vamos a leer autores estadounidenses y vamos a buscar sus obras. Pues no, la verdad es que no. Y me pasa en la mayoría de literaturas, ¿eh? O sea, no es como que sea una cuestión única de Estados Unidos, simplemente es que no... A veces no soy tan curioso de buscar como a quién estoy leyendo o de dónde es o qué tipo de literatura escribe. Simplemente lo leo porque me llama la atención y ya está. Y pues así, ya una vez entrando en el tema autores, ustedes que son un poco más de sí consumir a conciencia eh, la literatura, me gustaría que mencionaran también un par de autores y después que hablaran de las diferencias que notan entre la literatura anglosajona de toda esta zona inglesa y la de los estadounidenses. ¿Quién va Yo, primero? yo podría Vas. decir, porque se me ocurrió ahorita, me vino la palabra a la cabeza, que la literatura que es inglesa es un poco más rimbombante, o sea, más elegante, digamos, muchos entre comillas, como que tienen un estilo de esa forma. Bueno, yo los percibo de esa manera. En cambio, en la literatura de Estados Unidos, pues sí, ya, como mencionaba Héctor, está como más cercano a nosotros. Yo puedo imaginarme mejor las cosas justo por esta cercanía. Incluso a veces la forma de narrar es un poco más precisa y me gusta mucho el nivel de fatalidad que algunos autores tienen. Yo puedo pensar en Salinger, es ese nivel de fatalismo que incluye en casi todas sus obras, me gusta y me atrae, y eso es lo que más me atrae de eso. Y en el caso de Inglaterra, yo sí siento como que se centraron mucho justo en eso. No sé si a ustedes les pasa que a veces los acentitos se les vienen a la cabeza, a lo mejor ni siquiera lo estamos leyendo en el idioma original, pero a mí me pasa eso, como que los acentos se me vienen a la cabeza y se me hace muy gracioso. Pero bueno, ustedes dirán. ¿Sabes a qué acento me figura la literatura inglesa? Que Al compa este de Shrek, el de la trompeta, el que dice, ¡basta, Rogelio! Así más o menos. sí, más o menos. Ándale, Pero es así. que pues es como el tipo de voz que... Es como si aquí nos preguntan cómo se hablarías elegantemente, sería como los españoles del siglo del caldo, ¿no? Así cuando te hablan de voz y así elegantes, ajá, algo así.
pero en inglés. ¿Y tú, Héctor? ¿Notas alguna diferencia Sí, así yo clara? creo que los estadounidenses son mucho más crudos a la hora de escribir, son más, yo creo que los estadounidenses escriben con un martillo y los ingleses escriben con Con el una cojín de la pluma de reina. pájaro. Ándale, con una pluma también puede ser. Sí, sí se nota la diferencia. Hay como un tono diferente, un tono eh, disparejo, ¿no? Y yo creo que tiene que Sí. ver con sus orígenes, ¿no? En Inglaterra tiene una tradición ya bastante profunda y Estados Unidos tuvo que construir su propia cultura a partir de cero, ¿no? A partir de, porque pues negaron su herencia indígena, negaron su herencia inglesa que les quedaba, ¿no? Construir desde cero y en esa construcción desde cero hay una violencia, un enojo de no ser nadie, que los lleva a escribir de una forma un poco más violenta. Obvio, esto no ocurre en todos los casos, ¿no? Yo pienso en escritores que son complejos a su modo y sin embargo tratan temas que son, sí, en esencia diferentes. Crudos. Como Herman Melville y su Moby Dick, ¿no? Que es un librote complejo y profundo, ¿no? Y no necesariamente lo escribió con un martillo, ¿no? Y sin embargo, eh, consigue o trata la naturaleza humana desde un punto de vista muy norteamericano, desde un punto de vista un tanto burgués, ¿no? Si se le quiere llamar así. Entonces, pues sí, sí hay una diferencia y a mí me gusta mucho su literatura. Hay pues muchos autores conocidos, ¿no? Paul Auster, por ejemplo, Fitzgerald, el mismo Melville, ¿no? Pero yo también pienso en otros autores menos afortunados a la hora de llegar al gran público, ¿no? Eh, como John Steinbeck, que ya no se lee ahorita tanto, pero en su momento se leyó mucho. Yo creo que es uno de los mejores directores, no de Estados Unidos, sino del mundo, eh, porque consigue retratar muy bien la sociedad, la pobreza en la sociedad, ¿no? Y la distinción de clases sin caer en el panfleto, ¿no? Yo creo que Steinbeck es como el revueltas de Estados Unidos. Y pienso también en otro escritor que me gusta mucho que se llama Bernard Malamud, que pertenece a estos escritores judíos que surgieron más o menos en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Como Kurt Vonnegut, digo, en la segunda mitad del siglo XX como Kurt Vonnegut o Philip Roth. Entonces está Bernard Malamud, que a mí me encanta y que sus escritos también son muy buenos, muy profundos, pero no se lee. Ahí está. ¿Y tú, Fátima, notas alguna diferencia entre la literatura inglesa y la literatura de Estados Unidos? Pero por su pollo, como, Como dice la como chaviza. mencionaba, sí, exacto. Aquí tratando de ser cool. Como mencionaba Héctor, que sí está presente este trauma del hecho de no ser nadie. Hace como algún tiempo, cuando estaba aprendiendo, hubo una clase particular en donde nos pusimos a discutir el hecho cómo en su mismo idioma no hay una palabra exacta para describir a los estadounidenses, ¿no? Como en el español, porque se hacen llamar simplemente Americans y Americans es pues americanos, ¿no? Y americanos pues ya lleva la palabra, más bien engloba en todos los sentidos a tanto a Canadá como a todos los países de América del centro y América del sur, ¿no? Entonces hasta ellos mismos se dan o no se dan cuenta de que no existe una Identidad. exacta para escribir, ¿no? Una De hecho, no identidad, se dan cuenta, exacto. es muy triste. Aunque quiero aportar Es que ahí hay autores un dato. que... Ah, Ajá, dime. El otro día estaba viendo videos así random que me sugería YouTube. La verdad me dio flojera ponerme a buscar algo real que ver. Y me topé con un video muy interesante de una persona que creo que estudió lingüística, pero que es de Estados Unidos, o sea, estudió lingüística allá, obviamente, y que sabe hablar español, y mencionaba justo esto de la palabra American, y que aparte, o sea, que ellos tienen esa palabra American para referirse a ellos, pero que hay otra palabra para referirse al resto del continente. Y no me acuerdo, a lo mejor he hecho mentiras, pero creo que es Americanians. Creo, ¿eh? No, les digo, no me acuerdo bien. Entonces, que después
un lingüista, igual de Estados Unidos, salió como a tratar de poner otra nomenclatura a la forma en que se decían ellos, porque tampoco le parecía correcto. O sea, él pensaba que el término American debería aplicarse a todo el continente y dio su propio gentilicio, pero que no fue muy popular. Entonces la gente jamás lo utilizó y se quedó la predominancia en la lengua del American. Y ya, eso era todo lo que quería decir. Pues esa es la cosa con los lingüistas, ¿no? Que a pesar de que nosotros, o ahora sí, los lingüistas bien hechos y derechos, que gente, ya aplicando el meme de el lingüista que pensé que ibas a ser, el lingüista que soy, siendo el lingüista que soy, mamá, estudié 8 años de lingüística en la... Pero sí, creo que al final esta manera de llamarse a sí mismos fue mera predominancia de la lengua. O sea, es parte de su identidad y pues no les podemos en teoría reprochar por eso. Es que en teoría no la tienen todavía y realmente no se dan cuenta. No es reproche ni nada, pero es como muy centralista. Ah, claro, claro, eso sí, De hecho, siempre. de hecho, si tú te vas a ver así como varios videos de gente en donde, no sé, otros americanos, de sudamericanos o Que piensan que centroamericanos o son lo que como el sea, centro del mundo, ¿no? Sí. sí, y están divididos, o sea, para ellos es América, ellos, y luego está Sudamérica, que somos, entramos nosotros, todos los demás. Y es como que realmente lo dividen. Es algo que creo que sí sucede en las escuelas, que cuando te están diciendo, oye, nómbrame los continentes, te dicen como que América, Sudamérica, y de no, güey, América es un solo continente. No, ¿cómo crees? Nosotros somos un continente único y es como que no puedo creer que les enseñen eso. No puede ser. Y es como, bueno, ya es un pedo fuera de lo que estamos hablando, pero creo que se me hace muy curioso. Sí, creo que igual aplica porque tiene mucho que ver con lo mismo que decía Héctor, de que ellos escriben un tanto violento en el sentido de no tener una identidad propia. Entonces, creo que estos factores, por ejemplo, centralistas, estos temas de la lengua y cómo la misma gente, o sea, al final la lengua, como nos han dicho nuestros maestros, la lengua la construye la gente. Entonces, la gente fue la que decidió que esa fuera su gentilicio. Entonces, creo que su literatura eh, pues deriva de todas estas cuestiones. No sé qué pienses tú, Héctor, que encendiste tu micrófono ahora. Sí, estoy de acuerdo. Creo que justo deriva de este pasado, digámoslo, colonial, porque ellos fueron los que colonizaron, entre comillas, la tierra de donde viven, ¿no? Y este pasado de búsqueda de identidad, ¿no? No hay como tal, o su identidad está en una constante construcción. Yo creo que así debieron ser los pueblos europeos hace 1000 años, ¿no? Así como Estados Unidos, ¿no? La búsqueda de la expansión, la búsqueda de una literatura a lo mejor que se separe, ¿no? De su matriz inglesa. Y creo que también otro elemento que la diferencia es el lenguaje, ¿no? Porque así como nosotros en México o en cualquier otro país latinoamericano y España hablamos esencialmente diferente, o sea, sí, estamos de acuerdo en que utilizamos el mismo idioma, pero sí hay palabras que son diferentes, sí hay El dialecto. expresiones y El formas de dialecto. Ujú. Sí, exacto, el dialecto. En Estados Unidos y en Inglaterra ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Tienen sus propios dialectos, sus propias formas de llamar a las cosas, eh, y eso crea una poética diferente en el lenguaje, creo yo. Sí, a mí personalmente ese trato me gusta mucho dentro de la literatura, justamente de los autores estadounidenses, aparte de que sí me gustan, o sea, sí me gustan la escritura inglesa, justamente por este lado medio rimbombante que mencionaba, pero cuando comencé a leer como autores ya estadounidenses, el cambio así de switch, justamente con el juego que hacen con el lenguaje, con esta rudeza que menciona Héctor, de que escriben casi casi con martillo, es que lo que lo hace, creo, más especial y como que a veces un poco más atrayente. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. A mí me trae.
Digo, no menosprecio la literatura inglesa porque yo amo a Joyce, amo a tantos autores de por allá, pero la verdad me atrae más la literatura estadounidense. Adoro a Paul Auster, ¿no? Y a los escritores de ciencia ficción. Si bien es cierto que Verne, de alguna forma le dio el impulso, ¿no? Los primeros pasos fueron dados por Poe, ¿no? Y luego en Estados Unidos la ciencia ficción de alguna forma encontró un espacio donde crecer durante el siglo XX. Ese espacio de hacerse de alguna forma un lugar de experimentación que se extendería por el mundo, ¿no? Ya hacia el final del siglo XX, ¿no? Entonces, creo que de alguna forma estas nuevas poéticas de la escritura, ¿no? Derivadas de un país colonialista, un país en guerra, ¿no? Y que trata de alguna forma ocultar esta guerra con géneros o con otro tipo de géneros no necesariamente realistas, ¿no? Me parece muy interesante y me parece que logró conjuntar de alguna forma nuevas técnicas y nuevos puntos de vista para la escritura, ¿no? Y sin embargo, su realismo, o sea, sus escritores realistas también tienen mucho que dar, ¿no? Como Hemingway o como, um, no se me ocurre ahorita algún otro. Toni Morrison, por ejemplo. Salinger. Salinger, claro, sí es cierto. Pero creo que también habría, eso nos da para otro podcast, ahorita no lo vamos a abordar, pero sí me parece muy interesante la innovación literaria que aplicó toda América a los géneros ya establecidos, ¿no? O sea, por ejemplo, Poe sacó el decálogo del cuento moderno, también Quiroga hizo uno después con los latinoamericanos, el boom y todas las innovaciones, pero creo que eso nos da para un podcast igual, entonces sí, esto entra dentro del carácter de innovación que menciona Héctor. Creo que también el hecho de ser naciones en constante construcción les da la facilidad de experimentar con lo ya establecido. Sí, y creo que hasta ahorita algo que no hemos mencionado son los Beatnik, la generación Beatnik, ¿no? Burroughs, este otro señor, Kerouac, estos escritores de los 60 70, ¿no? Que empezaron a experimentar con la literatura y crearon cosas así muy locas que están bien padres, ¿no? Creo que tampoco pusimos ninguna imagen de ellos en las diapositivas, chale. Un día hay que dedicarles un programa o algo así. Ya. La verdad yo no los conozco, entonces por lo mismo Yo de que no sé tampoco. tanto, entonces a ver Héctor, habla un poquito más de esa chisma porque suena interesante. Sí, pues la generación Betny, que fue la generación de los 70s, 80s, que se metían drogas, psicodélicos. No, ya, sí. Burroughs me parece que vino y asesinó a alguien aquí en México. O sea, estaban bien acá, ¿eh? Y creo que el colofón o el último representante de ellos, ya medio manido, es Bukowski, ¿no? Que ni siquiera pertenece como tal a la generación, pero muchas veces lo meten ahí Es de como los colado, 50, ¿no? ¿no? ¿Mandé? La generación. Sí, de las décadas de medio siglo, 50, 60, 70, pero yo no me acuerdo bien exactamente cuál fue su año como de mayor florecimiento. Es la, son Eh, la, también es la que también se le llama como la del beat, porque me Ándale, la confundo. generación Ah, Beat. ok. Sí, ellos, sí, que no hemos hablado de ellos y me parece que también son muy importantes y pues influyeron mucho en la literatura de aquí de Latinoamérica, ¿no? Creo que la onda y la Es toda literatura la de onda, América y ajá. pedo no serían lo que son sin los beatnik. Y ya, eso. Y bueno, Fátima, tú quieres agregar algo a estas cuestiones de la literatura estadounidense, sus innovaciones, sus representantes? Pues precisamente como ya que están tomando el tema de la generación Beat, ahí creo que se dio, pues se da pie a darse cuenta cómo la cultura pop sobre todo, la cultura pop creció en Estados Unidos y cómo esto repercutió demasiado en lo que sería como su literatura, la cultura del rock, cultura de la música también en general. Y también creo que una cuestión que ocurre mucho en la literatura norteamericana, ya sea entre sus autores que escriben sobre la fantasía o sus autores que escriben sobre eh,
hechos reales, del realismo, es el aspecto urbano que domina en la mayoría de la literatura norteamericana, ya empezando, pues digamos, el siglo XX, porque la mayoría de los escritores o muchas obras de antes, pues toman muchos aspectos de precisamente la guerra de secesión en Estados Unidos, las diferencias, bueno, culturales entre, digamos, afroamericanos y americanos, y qué es un americano, y que son temas que también se retoman más adelante y que hasta actualmente siguen siendo como un tema súper importante dentro de su literatura y súper importante dentro de, dentro de Estados Unidos en general. Pero sí, siento que ya después hubo también como esta, ya parte de su esencia es agregarle un tanto de urbanismo, de la cultura pop en todas sus obras, ¿no? Y creo que también por eso hay todo este aspecto de la violencia que conllevan todo lo que sería el avance tecnológico o el abandono de la humanidad en cierto sentido, entre comillas, como por ejemplo las obras de Truman Capote, ¿no? Creo que son pues son prácticamente el inicio de lo que ahorita de hecho influenció mucho en los países de Latinoamérica, y que ahorita en México sobre todo está pues tal vez en auge estos híbridos de la crónica, ¿no? Entonces, pues sí, creo que eso es también una de las innovaciones o de los aspectos que trajo la literatura norteamericana y que se esparció en todo el mundo, porque precisamente Estados Unidos, al aumentar su, digamos, su poder político o su influencia política, pues en consecuencia la mayoría de lo que se hizo en su tiempo, también con todas estas escritores, artistas que inmigraron a su país en el siglo XX, pues sí, se esparció, ha influenciado sobre todo en los demás países de América, porque somos sus vecinos o somos los que los tenemos que aguantar a fuerzas, y los demás continentes, ¿no? Yo creo Y que... ay, no, adelante, ¿puedo? Héctor, dale, dale. Nada más digo que yo creo que también habría que mencionar a la generación del sur profundo, justo que está ahorita en pantalla Shirley Jackson y Carson McCullers, que también es otra generación muy importante que influyó al boom principalmente. Pienso en Faulkner, por ejemplo, ¿no? En todos estos autores que nacieron, ¿no? En el sur, que dominaron la literatura estadounidense durante los 40, 50, ¿no? Y yo creo que cada uno de los autores que hemos mencionado y cada uno de los autores que han aparecido en las diapositivas dan para un solo podcast, ¿no? Ya. Ya, justo esto que mencionaste, creo que va de acuerdo a lo que quería preguntar, y es que hablábamos hace rato de que debido al dialecto, pues hay cambios radicales entre la literatura inglesa y la literatura estadounidense. Pero ¿qué pasa dentro del mismo país? O sea, por poner ejemplo, algo que tenemos cercano, en México existe incluso diferencias en la literatura mexicana por la misma extensión del territorio, porque los contextos son diferentes. Entonces, en este sentido, Estados Unidos también tiene cuestiones así, y creo que sí, por esto que mencionas del sur profundo. Sí, yo creo que sí se aplica porque, por ejemplo, algo que tengo muy presente justamente es la división de Estados Unidos del norte y el sur, porque pues si son sureños en Estados Unidos sí es más, es que no sé cómo decirlo, no quiero, ajá, más conservador, y el norte pues es un poco más liberal, ¿no? En ese caso, pues sí aplica bastante. De hecho, se puede ver, algunos autores lo hacen este juego, incluso muchas obras tipo, yo puedo pensar en la de lo que el viento se llevó, que habla, se centra como en el sur, pero pues es un punto de vista. Y luego tenemos, no sé, por ejemplo, yo puedo poner a Toni Morrison, que hace esta división, por ejemplo, en su libro que ya reseñé, Sponsor, spoilers, Vayan a buscarlo al canal. Bueno, quién sabe, igual y cuando salga este podcast ya habrá pasado varias semanas desde que sí, salió. pero bueno, si la buscan ahí, pues reseña de Beloved, ajá. Pues ya X. Pues ella hace como esta división precisamente porque
con el sur y el norte en esta época de guerra, ¿no? Que el sur todavía tenía esclavitud y el norte no. Entonces es como una diferencia constante tanto en lenguaje como en cuestiones ya más, no sé si llamarla política o, o cuál sería la palabra, pero sí, yo creo que sí aplica. No sé los demás qué opinen. Sí, yo también, y también debe haber diferencias regionales. Digo, yo no soy experto en literatura anglosajona ni literatura norteamericana, a pesar de que me gusta mucho, pero estoy seguro de que debe haber diferencias regionales. Y hay autores, por ejemplo, William Carlos Williams, que nunca salieron de su pueblo y que toda su literatura habla de lo que conoce alrededor, ¿no? Y hay, por ejemplo, regiones como muy marcadas. Está el sur profundo y está, por ejemplo, la literatura chicana, ¿no? Que se da en la frontera del lado de Estados Unidos en su mayor parte. Entonces sí, debe haberlos, ¿no? Y seguramente alguien de allá podrá encontrar diferencias mucho más claras que nosotros. Claro, nosotros hablamos como hacia esta pregunta desde justo lo que tenemos más cerca, que es nuestra propia literatura. Y no sé, lo hacía más que nada porque no pienso que haya, en cuanto a arte, no creo que exista un país hegemónico. Entonces siempre va a haber No, como diferencias y es interesante hablar de ellas. Y pues ya, para ir cerrando este podcast, para no alargarnos demasiado, eh, me gustaría que cada uno recomendara un autor de Estados Unidos para que la gente, nuestros escuchas, nuestros viewers vayan y lo lean. Entonces empezamos con Fátima. Pues yo voy a recomendar dos poetas porque estamos hablando de pura narrativa. Así que pues YOLO. Eh, y bueno, es también porque creo que sería para quien le interese o que le interesó lo que estábamos hablando, creo que valdría, digamos, la pena comparar cómo la narrativa está de una forma u otra muy ligada a los aspectos sociales, a los aspectos políticos que ocurren en el país de Estados Unidos, aun cuando está todo este género de la fantasía, el horror que ya se aleja un poquito, pero pues sí, con la poesía que muchos de ellos pues ya se alejan un tanto de estos temas, como es el caso de Emily Dickinson, cuando estábamos hablando de que hay autores que solo escriben sobre lo que conocen. Emily Dickinson de hecho tiene un poema donde menciona que no necesita viajar para saber cómo es la erupción de un volcán, ¿no? Y de ahí tendría pues Elizabeth Bishop, que es de mis favoritas, y actualmente, y que ya mencioné en los chismecitos literarios para que se den ahí una vuelta y la conozcan mejor. Entonces yo creo que serían esas dos poetas que creo que con tan solo buscarlas en Google les sale algo chiquito para que les den un ojo nada más. Héctor. a mí me gustaría, no lo sé, recomendar quizás a un autor que estaba pensando en algún autor de color o de alguna minoría. Yo recomendaría a Ocean Vuong, que es un autor que ahorita está de moda, digámoslo, pero que creo que escribe bastante bien. Él es de ascendencia vietnamita y es poeta y novelista. Yo creo que es una de las grandes promesas y está súper joven, debe tener como 30 años. Entonces, pues él es genial. Maru. Ay, a mí me pone difícil porque ya dije que me gustan mucho, entonces creo que me voy a ir como gorda en tobogán un poco. Quiero recomendar a John Cheever, es un escritor obviamente estadounidense, pero específicamente yo recomiendo un cuento de él que no tiene mucho que leí, pero me gustó muchísimo, me atrapó y como que me causó un impacto. Es el cuento de El Nadador, pueden buscarlo, está libre en internet para que lo chequen, está muy bueno, tiene película también. Y a pesar de que puede sonar como extraño al inicio, realmente como que te da una vuelta de tuerca muy chida y creo que eso me gusta. Obviamente uno de mis gallitos que es Salinger.
obviamente no puede faltar, voy a recomendar también un cuento que es el de A Perfect Day for Banana Fish o Un día perfecto para el pez banana. También está en internet, que lo pueden encontrar. Y algún día, si me dan chance aquí mis compañeros, me voy a ir como gorda en tobogán con ese cuento y con un anime porque #otaku aquí. Y obviamente ya mencionada, ya les dije que ya la recomendé, pero de todos modos yo la amo y voy a volver a nombrarla, es a Toni Morrison. Pues tiene muchos libros, obviamente el libro que yo recomiendo es el de Beloved, pero obviamente tiene más y creo que voy a tratar de recomendar otro de ella, pero tiene un libro que se llama La canción de Salomón y también es muy bueno y recomiendo mucho que si pueden encontrarlos, que se lo lean. Está muy bueno también. Y ya, fin, porque si no, sí me voy como gordo en tobogán bien y no podemos permitirlo. Así es, así que después de estas recomendaciones, nosotros nos vamos por el día de hoy. Esperamos que este podcast les haya agradado, les haya generado un rato de entretenimiento. Y recuerden que pueden encontrarnos en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter. Tenemos una página web en WordPress donde pueden consultar nuestros números anteriores de la revista y lo que hacen nuestros columnistas. Y por supuesto aquí en YouTube, donde los lunes tenemos nuestras recomendaciones literarias. Los viernes tenemos nuestro podcast. Los días 15, lecturas de autor. Y al final del mes siempre tenemos un video especial random haciendo cosas no convencionales para, para lo que se creería que es este canal. Así que, pues nada, nos vemos en el siguiente podcast. Bye. Bye. Bye.